Bueno, les estaremos explicando sobre la reproducción asexual. Eh, en biología se denomina reproducción asexual al tipo de reproducción donde un único organismo ya desarrollado origina otro completo y este será idéntico genéticamente a su progenitor y sin la intervención de los núcleos de las células sexuales o gametos. Este tipo de reproducción tiene ventajas y desventajas. Entre las ventajas biológicas que conlleva su rapidez de división y su simplicidad, ya que no tienen que producir células sexuales ni tienen que gastar energía en las operaciones previas a la fecundación. De esta forma, un individuo aislado puede dar lugar a un gran número de descendientes, facilitando la colonización rápida de nuevos territorios. Bueno, la gran desventaja es que produce una descendencia sin variabilidad genética. Al ser todos genotípicamente equivalentes a su parental y entre sí. Además, la selección natural no puede elegir los individuos que más adaptados, ya que todos lo están por igual. Y estos individuos clónicos pueden que no logren sobrevivir a un medio que cambia de modo hostil, pues no poseen la información genética necesaria para adaptarse a ese cambio. Por lo tanto, esta especie podría desaparecer, salvo que haya algún individuo que sea portador de una combinación para adaptarse al nuevo medio. En la reproducción asexual en animales se pueden diferenciar los siguientes procesos. El primero, escisión, fragmentación o fisión, en el cual tenemos a la fisión binaria y a la fisión múltiple. Luego tenemos la gemación, la esporulación, la poliembrionía y la partenogénesis. Y dentro de esta tenemos la genogénesis. Bueno, muchos animales pueden efectuar regeneración. Esto quiere decir que poseen la capacidad de hacer crecer parte del cuerpo que se ha perdido. Por ejemplo, las estrellas del mar pueden regenerar sus brazos y las lagartijas pueden regenerar su cola. La regeneración hace parte de la reproducción en las especies que se reproducen por fisión. Este proceso consiste en que el animal se rompe a dos o más fragmentos y cada uno de ellos se desarrollará y formará otro individuo completo. Esta ruptura puede ser parte como respuesta a una acción del organismo o puede ser accidental. Como ejemplo, tenemos varias especies de anélidos, plantémidos y también las estrellas del mar. Bueno, la fisión binaria o bipartición significa división a la mitad. O sea que el progenitor se divide en dos mitades después de la división del núcleo. Este progenitor da lugar a dos organismos hijos que crecerán hasta obtener el tamaño normal. Es común en este proceso en bacterias, protozoos, algas unicelulares como amebas, paramecios, entre otros.
Bueno, la fisión múltiple consiste en la división del núcleo en varias veces por mitosis. El citoplasma se divide en las divisiones nucleares. Y por último, termina por una simple división en los territorios que encierra el nuevo núcleo. Este proceso es frecuente en seres unicelulares, como por ejemplo parásitos de la malaria y los coccidios. Después tenemos a la gemación, que consiste en que una zona determinada del organismo, en esa zona el grupo de células se dividirá y formará una especie de quiste. Ese quiste se llama yema, que crece directamente en el cuerpo del adulto y de ahí obtiene sus nutrientes. A medida que crezca y que obtenga un tamaño determinado, podrá separarse y crear un nuevo individuo. Pero también puede permanecer unido y formar una agrupación de individuos llamado colonia, como por ejemplo los corales. Otros ejemplos de organismos que se reproducen por gemación son las esponjas, las hidras y algunas anémonas de mar. Les voy a hablar sobre la esporulación, que es una estructura de esporas, que son células reproductivas que se reproducen solas sin la necesidad de otras células reproductoras. Estas se liberan en el aire o en el agua. Una vez germinadas generan nuevos organismos independientes. También está la poliembrionía, que este proceso es que el cigoto en el proceso procesa varios embriones. Esos embriones son idénticos. Después tenemos la partenogénesis, que es el embarazo de la hembra sin la necesidad de un macho. En los animales plantean como ejemplo el pez payaso, que cuando tiene la necesidad de reproducirse cambia de sexo. Partenogénesis en peces. Algunas raras especies de peces tropicales pueden alternar la reproducción sexual con la partenogénesis. Por lo general, la partenogénesis se da cuando escasean los machos y esto se ha observado en al menos una especie de escualo, el llamado tiburón martillo. En las aves actuales se registraron casos de partenogénesis en ejemplares de Melea gris, gallo pavo, Gallus gallus y algunas especies de codornices. Y después tenemos la genogénesis, que es el desarrollo de un embrión a partir de un cromosomas femenino. Reproducción asexual en las plantas. Las plantas son capaces de producir nuevos organismos por medio de divisiones mitóticas, producidas por fragmentación de tallos, hojas o raíces. Estos mecanismos de reproducción son ampliamente usados en la implementación de huertas para cultivar hortalizas, frutas, plantas aromáticas y flores. Los procedimientos de reproducción asexual pueden ser naturales o artificiales. Los procedimientos naturales se dan en el bulbo, tallo subterráneo redondeado formado por escamas que envuelven las hojas. En las axilas de esas se reproducen bulbos en miniatura llamados bulbilos.
que se dividen en ampollas de las que saldrán nuevas plantas, como pueden ver en la imagen que está debajo. El estoblón, tallo largo y rastrero que crece horizontalmente sobre la superficie del suelo, desarrolla yemas en los nudos de las hojas. Cada yema es capaz de originar una nueva planta, como lo pueden ver en la imagen. Los rizomas, un tallo horizontal, subterráneo de cierto grosor, que sirve para almacenar alimentos. Es similar a las raíces, pero presenta yemas y nudos que pueden emitir nuevos tallos artificiales, nuevos tallos verticales, y estos, al quedar aislados, forman nuevos organismos, como lo pueden ver en la imagen. Tubérculo, tallo subterráneo engrosado, que es decir, más grueso que un tallo aéreo, posee zonas meristemáticas llamadas comúnmente ojos. El tubérculo se puede separar en la planta original para desarrollar nuevos organismos, como lo pueden ver en la imagen. A continuación, estaré hablando sobre los artificiales. El acodo consiste en enterrar una rama de la planta para formar raíces y dar origen a nuevos organismos dotados de cualidades idénticas a la planta de que deriva. En estas dos imágenes podemos observar el acodo. Los cultivos de tejidos es un cultivo que se realiza en un medio libre de microorganismos utilizando soluciones nutritivas y hormonas que generan el crecimiento de raíces, tallos y hojas a partir de un fragmento de una planta. En estas dos imágenes podemos observar el cultivo de tejidos. Luego tenemos la estaca, que consiste en cortar una rama de una planta con brotes o yemas, sembrarla en otro lugar y obtener una nueva planta. En estas dos imágenes podemos entender la estaca. Para finalizar tenemos el injerto. El injerto consiste en insertar en el tallo de una planta adulta una rama de otra planta similar. El injerto se ve en muchos cultivos de frutos. Para poder comprender el injerto, observemos estas imágenes.